Y vamos a leer Primera de Pedro, los versículos del 13 al 25. Del 13 al 21 ya lo habíamos meditado en los domingos antes de Navidad, ¿sí? Pero vamos a leer del 13 al 25 completico para que tengamos una idea de lo que nos muestra el Señor a través de su santa palabra. Amén. Vamos a leer todos al unísono. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor bendiga su palabra y añada bendición. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros, Señor. En este momento pedimos tu guía, Señor, tu guía, tu Espíritu Santo, que sea con todos y cada uno de nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para recibir siempre, Señor, con agrado lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra. Bendice conforme a tu santa y divina voluntad, Señor, este tiempo de predicación de tu palabra. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento mis amados hermanos y amigos. Y cuando miramos esta carta que escribe el apóstol Pedro, simplemente podemos sorprendernos. Pero vemos a un hombre transformado, vemos a un hombre cambiado, que a través de su caminar terrenal le tocó aprender como que a las malas muchas veces, porque la naturaleza de este hombre era una naturaleza muy particular. Él era una persona que algunos llamarían hoy sanguínea, o sea, es el hombre capaz de sacar una espada y cortarle la oreja al que fue a capturar al Señor Jesucristo. Es el hombre que en una barca en el mar coge y se tira. Es el hombre que, o sea, todo es un tipo dinámico, activo, por decirlo de alguna manera. Y vemos que esta es una porción de la palabra de Dios, con muchos ingredientes, pero es altamente práctica y doctrinal. Es práctica, y lo vamos a ver en lo que vamos a mirar hoy de los versículos 22 al 25, y es que es práctica en la obediencia y en el amor fraternal. O sea, dos cosas que definitivamente tienen que identificar al creyente.
la obediencia y el amor fraternal. Pero asimismo también tiene un alto contenido doctrinal, porque es que, hermanos, es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que somos nuevas criaturas, no hay más. Y la porción de la palabra de la Biblia hoy nos muestra varios aspectos que vamos a tomar en consideración. Uno, es que somos purificados. Somos purificados. Dos, somos renacidos. Y tres, el Evangelio es anunciado. Y cuando comenzamos un nuevo año, entonces debemos de pensar que el Evangelio vive y permanece para siempre. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vive y permanece para siempre. ¿Y saben algo? Eso no depende si es en el año 2022 o si es en el año 2023. Porque generalmente nosotros como seres humanos, cuando finaliza un año, tratamos como de hacer balances, ¿cierto? Y cuando hay un nuevo año, entonces las personas tratan de hacer ¿qué? Proyecciones, se colocan metas, como lo que pusimos ahorita, por ejemplo, de leer la Biblia en un año. Es una meta. Eso no es malo. Pero cuando miramos la vida del creyente, realmente nosotros no debemos estar supeditados a que este año sí y que el otro de pronto, o este año no, pero a partir de tal fecha sí, que es lo que hacen muchas personas. Yo tengo un amigo que me dice: yo soy cristiano de enero a noviembre, porque diciembre me pierdo. Yo ya no soy cristiano en diciembre. ¿Cómo va a ser posible? No es así. No es así, no depende entonces del tiempo. ¿Y cómo es que entonces el Evangelio vive y permanece para siempre? Porque lo que el apóstol Pedro nos está compartiendo acá en el primer siglo, porque fue escrito en el primer siglo, hoy estamos en el año 2023, hermanos. 2023 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Evangelio sigue siendo el mismo. No tiene por qué cambiar. ¿Cómo es pues que el creyente entonces no va a estar supeditado a épocas? Sino, ¿cómo es que yo voy a seguir caminando desde un momento determinado donde hay una convicción definitiva, en donde se ama al Señor, donde se le recibe como Señor y Salvador, y donde la vida empieza a ser una vida de obediencia y de buscar vivir en santidad? Porque eso lo exige Dios. Sed santo porque yo soy santo. Sed santo, ¿por qué? Porque se invoca por Padre aquel que ha de juzgar, entonces debemos de saber que hemos de ser juzgados. Por eso debemos de ser santos. ¿Y por qué razón también? Porque hemos sido ¿cómo? Comprados con la sangre preciosa de Cristo. No es cualquier cosa, es a un precio altísimo. Eso lo vimos en el mes de noviembre, cuando meditamos en la palabra. Pero aquí hay varias cosas que nos muestra esta porción de la palabra de Dios en los versículos del 22 al 25. Primero, somos purificados. Somos purificados. Hermanos, yo no sé por qué cada vez que yo escucho la palabra purificados, yo inmediatamente pienso en el río Medellín. O sea, hay algo que a mí me dicen, purificado. Y yo digo, espérate un momentico, ¿cómo hago para poder diferenciar qué es purificado y qué es impuro? Entonces, yo podría traer dos vasos. En uno tengo agua de Empresas Públicas y en el otro tengo agua del río Medellín. Y entonces puedo decirle a alguien, toma, es agua del río Medellín. Esa persona no se va a tomar esa agua. ¿Por qué? Porque no es pura. ¿Y cómo ha de saber uno que no es pura? Pues hay muchas razones, formas para saber que algo no es puro. El agua del río Medellín, entonces uno la podría coger. Va a oler feo. Yo la voy a mirar. Eso se ve muy feo. Y voy a decir, si yo me tomo esto, no, pues yo cómo voy a... No, yo eso nunca me lo tomaría. Y podrían haber un sinnúmero de razones por las cuales la persona dice, yo no me tomo esa agua. Pero si yo pongo acá un vaso con agua de Empresas Públicas, entonces la persona dice, es transparente. Huele bien. Yo como que me la voy a tomar y definitivamente me va a hacer bien. Pero cuando miramos en la forma práctica
práctica que el apóstol Pedro ve esa pureza, versículo número 22, miren lo que nos dice. ¿Sí? Dice, habiendo purificado vuestras almas, ojo, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, o sea, con un corazón limpio, sincero, transparente, que cuando miro a la persona a los ojos lo que le estoy diciendo es verdad. Pero aquí hay tres aspectos que muestran muy importantes, y es, primero, que hemos sido purificados por la obediencia. Por la obediencia. Definitivamente, la obediencia ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es verdad. Porque puede haber una obediencia a que alguien determina o dice algo y entonces esa persona dice, es que yo soy muy obediente. ¿Pero es obediente a qué? Si yo estoy leyendo la palabra de Dios, es para tomarla en consideración. O sea, la palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios es inspirada. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el paquete es completo. Dios mismo se tomó el tiempo para que todos y cada uno de nosotros seamos purificados a través de la palabra. Y la Biblia entonces son ¿qué? Mandatos. Es una guía de conducta y es una guía espiritual. ¿Es necesario para mi vida? Tengo que sentir que sí. Porque si el creyente definitivamente no cree que la Biblia es fundamental para su vida, entonces está en problemas. Entonces definitivamente es casi decir, usted no es cristiano. Yo sí soy cristiano, pero no leo la Biblia. Eso no da. ¿Cómo usted va a decir que es cristiano y no está conectado con la palabra? Conectados con la palabra. Hay un programa y cada vez que lo escuchamos decimos, ese me gusta, porque es que yo estoy desconectado con la palabra de Dios. Ahora, ¿quién considera eso? El creyente. El verdadero cristiano, el convertido, el que ha nacido de nuevo, que ha recibido al Señor, que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque si no ha recibido al Señor Jesucristo es imposible, no lo tiene. Esa persona realmente sí toma en especial estima y consideración la palabra de Dios. La lee, medita en ella, le da diligentemente la importancia que merece y empieza un proceso de corrección, de santificación, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios, porque la obra es del Espíritu. Y mire cómo lo dice ahí, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. La obra es hecha por Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, porque no ha de faltar la persona que se llena de orgullo y dice, es porque yo soy un teso, no, es porque yo, mire, yo soy capaz de tal cosa y yo voy juicioso. Hombre, debe la alabanza y la gloria a nuestro Señor. Es a través del Espíritu, no es mediante Él, es su obra perfecta, porque tiene que darse una nueva naturaleza, mis hermanos. Si la persona no ha nacido de nuevo, su naturaleza es contraria a la voluntad de Dios. Es contraria, su naturaleza es totalmente contraria. Si usted siente que usted tiene más inclinación hacia el mundo, entonces tiene que mirar, analizar y ponerse a cuentas con Dios. Señor, muéstrame. Y si yo tengo que reconocer mi pecado, entonces lo tiene que reconocer. Arrepentirse, confesar y pedir perdón a Dios. Porque muchas veces hay personas que sienten que son cristianos, pero su caminar, su naturaleza sigue siendo la del mundo. No se engaña. Hay que aterrizar, como decía un profesor. Ahora hay un propósito, porque tiene que haber entonces ser purificados mediante el Espíritu. Y lo dice en la porción, dice,
para el amor fraternal no fingido. Eso es algo totalmente práctico, hermanos. La obediencia y el amor fraternal no fingido entre hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dos cosas totalmente prácticas: obediencia y el amor. ¿El amor a quién? Dice el apóstol acá: a los hermanos. Tiene que ser entonces orden como parte integral dentro de la iglesia. ¿Somos qué? Somos uno en Cristo. Nos apoyamos, claro, en oración. Si lo podemos hacer en ayuda, como lo vimos en la escuela dominical. No somos una entidad social. La iglesia no es una entidad social. Nosotros, la razón de ser de una iglesia es espiritual. Pero en la medida en que la iglesia pueda apoyar, acompañar en algo a alguien, hemos de hacerlo como iglesia y como grupo. Si a un hermano le duele, a todos nos duele. Si alguien está en una dificultad, a todos nos duele. No queremos ver a nuestros hermanos enfermos cuando tienen alguna situación de enfermedad, pero oramos. Hoy hay personas que no nos están acompañando, pero oramos. Willington no ha venido 2 domingos porque está en Girardota. Allá lo tiene, en la corporación de Girardota, y por esa razón le queda muy difícil venir hasta acá. Por esa es la razón por qué no ha venido. Anoche les mando saludos. Anoche. Y a todos mis hermanos. Y después digo, y a todos mis hermanos que estén orando. Entonces, ese tipo de cosas nos da ese amor fraternal. Y por eso, ese evangelio que vive y permanece para siempre requiere que nosotros estemos purificados. Ahora, hay un segundo punto que nos muestra la porción, y es que somos renacidos. Renacidos, versículo 23. Mire lo que dice: siendo renacidos. O sea, con un nuevo nacimiento. Y dice, no de simiente corruptible. No de simiente corruptible. No de simiente falsa. No, dice, sino de incorruptible. Coma. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Dicen unas personas, cuando estamos hablando y estamos haciendo discipulados, dice, es que la gente dice tantas cosas que ya uno ni sabe a quién creerle. Y entonces, ¿qué les decimos siempre? Usted sin saber a quién debe creerle, mire a la palabra de Dios. No le crea a la persona, crea a la palabra. Es que usted habla muy bonito. Entonces le dije a unas personas, le dije, ¿sabe qué? Yo como que no quisiera seguir hablando bonito. Yo lo que quiero es hablar clarito. Clarito. A mí háblenme clarito, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque hablar bonito puede conformar una línea de pensamiento. Hablar bonito puede ser que adorno un sinnúmero de cosas y las estoy haciendo ver bonitas. Y el pecado no es bonito. ¿Será que yo puedo adornar el pecado? Entonces eso no es pecado, eso es un pequeño error. No, llámelo por el nombre. Es un pecado, como dice nuestra hermana Blanca. Es que es un desliz. No, pero es un pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tenemos que hablar es conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque somos renacidos en una forma incorruptible, pero por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque no va a cambiar. La palabra de Dios es pura, es santa, es verdadera. Entonces, si es una guía de conducta, aquí está, no se deje perder, hermano. Si es una guía espiritual, aquí está, no se deje desviar. Ya hay un camino trazado a través de Cristo. Ahí lo tenemos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No es que hay otro camino. Muchas personas dicen, no, es que hay varios caminos para llegar a Dios. No se equivoque. No, es que igual todos, independientemente de lo que estemos haciendo, vamos para el cielo. No se me equivoque. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Eso es una verdad absoluta que debe de quedar en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Y que debemos de compartir, porque las personas vienen con ideas o pensamientos equivocados. Y es el Evangelio de Cristo, hermanos, el que transforma vidas. Es el Evangelio de Cristo el que renueva vidas. Es el Evangelio del Señor Jesucristo el que salva. El que salva, porque nadie más lo puede hacer. Es nuestro Señor. ¿Cómo? A través de su poder. ¿Y por qué vemos que realmente es el poder? Porque va a permanecer para siempre. Nosotros hoy ya hemos pasado al año 2023, pero cuando uno se sienta a mirar la historia de la iglesia a través de toda la historia de la humanidad, ¿sí? De estos 2000 y pico de años, hermanos, nuestros hermanos antepasados han pasado por situaciones complejas. A través de la historia ha habido persecución, ha habido muerte, ha habido prohibición, pero la palabra de Dios permanece y va a permanecer para siempre. Ahora, esto que estamos hablando nos debe permitir entender algo. Es que nosotros como creyentes tenemos que fortalecer y tener firme nuestra identidad con la persona de Cristo, nuestra pertenencia con la persona de Cristo, porque es lo que va a ir determinando muchas decisiones de aquí en adelante el resto de nuestras vidas, sin importar el tiempo que usted lleve en el Evangelio, sin importar. Hay hermanos que llevan 60 años. Ayer estuvimos con una familia y para mí era de bendición ver a esas personas que ya tienen problema de oído, que a veces les duele tal cosa, y yo los veo y yo, es que hace más de 20, 25 o 30 años yo los conozco, que han estado firmes, y los veo firmes. Eso es lo que hay que hacer, hay que perseverar, hay que estar firme. ¿O será que es que hay otro camino? ¿O será que es que hay otra verdad? ¿O será que es que la persona está buscando otra vida? No, es una sola, y es en Cristo Jesús. Nacidos de nuevo, mis hermanos, purificados. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Este año 2023, usted lo debe de tener como algo definitivo en su vida, agradar a Dios. ¿Agradarlo en qué? En todo. Cristo debe de ser el número uno en su vida. Usted no debe de faltar a un tiempo de congregación, de alimento, porque si usted no se alimenta espiritualmente, va a ser un desnutrido, un raquítico. Y la persona desnutrida y raquítica espiritualmente está en un grave riesgo y peligro, porque Satanás aprovecha. Él está atento. Y la persona que no se está alimentando es la más vulnerable, porque entonces su fe empieza a menguar, su confianza en el Señor empieza a desaparecer, y de repente se va enfriando, y cuando menos piensa ya está congelado, y después de congelado, entonces ya simplemente abra un hueco y entiérrelo, porque su muerto en vida está enterrado, quedó enterrado. Ahora, cuando miramos cómo ha de ser nuestro caminar como creyentes, entonces, en 2 Corintios, en el capítulo número 10, 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6, me voy a permitir leerles, mis hermanos. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, porque todos yo los veo y están vivos. Estamos andando en la carne, pero dice el apóstol Pablo, pero no militamos en la carne, o sea, hacemos diferencia. No, la carne no nos puede manejar. No, es como, hay un cambio. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra militancia no son carnales, son espirituales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia. El hermano Jaime nos decía esta mañana, increíble, ya llevo 2 diciembres en sobriedad.
los está contando. Y no se imaginan dónde dormía anoche, llegó temprano, me llegó a las 8:00. No se imaginan dónde dormía anoche, en la fundación. Ya lleva 2 años. Y durmió en la fundación. ¿Por qué? Porque le quiero mostrar, dime hermano, a esas personas que están allá, que son más de 80 creo, que sí se puede pasar un 31 en sobriedad. En sobriedad. Porque el que ha estado en oscuridad es el que valora la luz. Pero tiene que tomar en cuenta esto, que es andando, ojo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente son las acciones, son los pensamientos. Claro, porque es que del pensamiento pasar a la acción puede ser cuestión de tiempo. Todo pensamiento a la obediencia a Dios. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Usted cómo va a castigar usted mismo su desobediencia? Se va a coger una correa y se va a pegar. Nuestra hermana Amparo de ríe. ¡Ojo! Castigando nuestra desobediencia. ¿Y saben quién? La persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos va guiando y es el que nos dice, no es por ahí. Entonces tenemos que estar como atentos a lo que el Señor nos dice. Atentos. Y el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros no andamos solos. No, es que yo me fui porque yo no sabía. No, el Espíritu Santo te tuvo que haber dicho, no es por ahí. Pero si disfrutas el pecado, entonces tienes que mirar si es que no tienes el Espíritu de Dios, porque entonces está diciendo mentiras. Y dice ese 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, es un proceso el que todos y cada uno de nosotros vivimos en ese proceso de santidad, de santificación, hecha por el Espíritu Santo en nuestro diario caminar, constante caminar. ¿Cómo entonces es que el Evangelio que vive y permanece para siempre se vuelve una realidad en nuestra vida? ¿Cómo lo experimentamos? Cuando nuestro amor y nuestra obediencia hacia Dios es verdadera. Cuando nuestro respeto a Dios es verdadero. Cuando ese amor fraternal es verdadero, sincero, puro, limpio hacia nuestros hermanos. Cuando vemos afuera personas que necesitan de Cristo y con todo el amor les decimos, bienvenido, debes arrepentirte, porque el Señor llama a que se proceda al arrepentimiento. Yo les pregunto mucho y les pregunto nuevamente, alrededor de sus familias, de su vida, hay personas que deben de proceder al arrepentimiento. Amén. Entonces hay que hacérselos ver a través de la palabra de Dios y que deben de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, aceptarlo y permitirle realmente ser su único y suficiente Dios y Salvador, porque el Señor sí tiene el poder para salvar, poder para perdonar y poder para sanar. Y este momento alrededor no solamente de la iglesia, sino de todo ese mundo inconverso, es un requerimiento, o sea, es una necesidad, amando a Dios y al prójimo. Entonces reflejamos el ser purificados y renacidos. Ahora hay un tercer punto, y es que el Evangelio es anunciado, versículos 24 y 25. Miren hermanos, durante el año 2022 el Señor nos ha permitido anunciar su Evangelio en este lugar. Y el Señor nos ha permitido compartir y anunciar su Evangelio afuera. Él ha sido fiel. Él es el que nos ha permitido hacerlo y nos ha sostenido. Yo no sé si cuando finaliza un año usted se sienta y le da gracias a Dios. Lo animo a que siempre lo haga. Y que cuando estén en su familia hagan una mesa redonda y tengan un tiempo, llámelo de agradecimiento, de oración, lo que quieran. Pero háganlo, porque es reconocer delante de Dios que ha sido fiel. Y uno hace el balance, claro. Y uno va caminando, porque ya el año se fue, ya el año quedó afuera.
Pero vemos cómo ese evangelio que vive y permanece para siempre es porque es una palabra viva y es eficaz. Nosotros durante el año 2022 hemos visto el poder de Dios en este lugar. Durante el año 2022 el Señor nos ha permitido a nosotros como pareja pastoral caminar y ver muchas cosas, y toda la alabanza y la gloria es para Él. Espero que alrededor de ustedes estén orando. ¿Para qué? Para que el Señor sea colocando un discípulo, alguien a su lado, al cual usted le va a ir mostrando la verdad bíblica, porque el evangelio sigue siendo anunciado. Es anunciado, claro. Permanece porque es de Dios. La palabra de Dios permanece porque hay un propósito y es dado por Dios. ¿Podríamos nosotros ir en contra de la palabra de Dios o alguien? Muy difícilmente. Por ignorancia, muchas veces por rebeldía o insensatez, alguien puede decir algo contra la palabra de Dios. Alguien puede expresar algo en contra del Señor Jesucristo, sí. Alguien puede rechazarlo, sí. Pero eso va a influir en algo en que la palabra de Dios permanezca y viva para siempre. Nunca, nunca. Hay un joven en la fundación, se llama Jairo. Y Jairo, hace unos 3 o 4 meses estábamos en la actividad que hacemos y yo les pregunté, les dije, ¿para quién la Biblia es la palabra de Dios? Y muchos dijeron, para mí, ¿no? Y Jairo dijo, para mí no. Jairo dijo, no, para mí la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué manual de conducta tienes? No, yo no tengo ningún manual. No tengo ningún manual de conducta. Yo camino mi vida a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Pero estás aquí y necesitas un manual. Entonces él se quedó callado. Yo estoy a los jueves, han pasado 3 meses. Hace 15 días le pregunté, Jairo, vení y contame qué es la Biblia. Entonces Jairo dijo, la Biblia es la palabra de Dios. Y yo la necesito. Este jueves le entregué la Biblia. Él no sabía que era para él. Yo ya la llevaba marcada desde acá. Y entonces lo vi y le pregunté, venga, ¿y usted sí necesita la Biblia? Digo, pues claro, si yo he caminado ciego. Yo conozco la Biblia aquí. Y si usted puede tener su Biblia. Y Jairo le salieron lágrimas. Y dije yo, esta Biblia es para usted. ¿Verdad? Sí, es para usted. Es para usted si usted la valora, si cree que realmente es la palabra de Dios y si cree que la necesita, porque si no la necesita, entonces ¿para qué la va a querer? Porque hemos dado Biblias, sí, muchas, sí, y de repente, no, nada. ¿Cree que es un amuleto? No. Un señor cogió y nos dijo, es que yo cojo la Biblia y me la pongo y hago así, y la pongo y me la hago así, y la pongo debajo de la almohada y me acuesto. Ay, ay, ay. Y la ley. No. Entonces, no puede ser. Tengo que mirar qué es lo que la palabra de Dios tiene para mí, gozarme. Pero vamos a encontrar personas que en algún momento dicen insensateces. Tengámosles paciencia y tengámosles amor. Mire lo que nos dice esta porción en los versículos 24 y 25. Y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, no son de permanencia larga. Uno puede ver una flor, algo, y eso es una hermosura, pero tiene los días contados. Las horas, dice mi hermana Blanca, las horas contadas. Hay una flor que se llama la flor de un día, dura un día. Todo eso, la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Hermanos, guárdenlo en su corazón. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es a través del Evangelio, no hay otra. Es a través de la historia de Cristo, su obra redentora. Entender que el Señor Dios se hizo hombre con un propósito, redimir, salvar. Y es lo que hablamos, es lo que contamos. No hay otra historia.
Esas son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que en Él cree. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor. Es maravilloso. Somos todos aquellos que estamos firmes en que el Señor viene por su iglesia, que recordamos a través de la Cena del Señor la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que está sentado a la diestra del Padre, y que va a venir por su iglesia, todos y cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, que lo han recibido, Qué bendición es saber, hermanos, que para este año 2023, y oramos al Señor, nos permita seguir adelante, perseverando, sirviendo, fieles y firmes en el Señor. Sí, de para atrás, ni para poder impulso. Debemos estar atentos, porque la historia se escribe todos los días, respetando y obedeciendo su palabra, compartiendo entonces el Evangelio de salvación. Cuando vemos en la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, porque a veces las personas dicen, ¿y entonces qué vamos a hacer este año? Vamos a colocarnos unas metas, vamos a hacer esto. Pero cuando miramos la palabra de Dios, la historia es de todos los días. No es que vamos a empezar, no, es que ya vamos caminando. Si usted aún no va caminando firme con el Señor, lo tiene que empezar a hacer a partir de ya. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. 8 aspectos que deben de ser firmes durante este año y durante el resto de nuestras vidas, hasta que partamos a la presencia del Señor o que el Señor venga por la iglesia, que es el evento profético. Versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué necesario es que el Dios de paz esté con nosotros. Pero hemos estado atentos, y lo que vio, lo que escuchó, lo que recibió, ¿qué es lo que venimos a la iglesia? A recibir la palabra de Dios. Aquí no venimos a otra cosa, a alabar y glorificar el nombre del Señor, a estar unidos como hermanos, a gozarnos y a seguir adelante. Eso es una constante y es una misiva para todo este año. ¿Qué haremos? Amar al Señor, servir. Lo invito, hermano, a que durante este año usted tome en consideración lo que la palabra de Dios le manda. ¿Sí? Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, dice en Timoteo. Hoy estamos acá reunidos. Si alguien aún no ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, hoy es el momento. Y lo puede hacer. Si aún no lo tiene en su corazón, puede levantar la mano y decir: yo recibo al Señor Jesucristo. Y debemos estar, y vamos a estar orando por esa persona. Y si ya recibió al Señor, lo que tiene que hacer es dar pasos de obediencia. Siguiente paso, posterior a recibir al Señor, es bautizarse. Entrar a las aguas bautismales, sentir esa identidad y esa pertenencia con el Señor y seguir caminando en una vida de obediencia y santidad agradable al Señor. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego pasamos al tiempo de la celebración de la cena. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque vemos tu amor, tu cuidado y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos sido purificados a través de tu santa palabra, de tu evangelio, Señor. Hemos renacido y necesitamos día a día tener claro, Señor, y entender que nuestra vida es una vida de servicio a ti. Permítenos anunciar con gozo, con constancia, con valor, Señor, tu santo evangelio. Permite
que dentro de esta iglesia, la Iglesia Bautista Cristo Vive, sea un espacio, un sitio en donde haya esa paz, ese amor y esa armonía contigo, Señor, a través de nuestros hermanos y de la obra que tú nos permites hacer. Guía nuestras vidas, pues, es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.